Cuentos. ¿Quién? ¿Sí? Solamente esta parte le gustan los cuentos. Acá a nadie le gustan los cuentos. Okay. Pues yo les voy a contar un cuento. Un cuento de cómo descubrimos todas estas cosas. Porque había una vez dos muchachas, Bobby y yo. Y Bobby en California y yo en Boston. Y todo eso que dijeron que yo había hecho, imagínense, les voy a contar un secreto. A los 20 años, yo pensé que ya yo había llegado. No había más altura a mi destino, porque yo a esa edad conseguí un contrato para enseñar en Harvard. Y yo pensé, bueno, pues ya lo sé todo, ¿no? Porque ya había hecho mis estudios, ya estaba lista, y en ese momento en que yo pensaba que todo estaba escrito, como quien dice, mi jefe puso unos nombrecitos en un sombrero y nos asignó y dijo, tienen que demostrar con trabajo de investigación que ese nombre que van a sacar del sombrero no es mejor que nosotros. Porque aquí, ¿verdad? Nosotros somos los mejores. Y yo en ese momento, ¿quién iba a saber? Saqué un nombre del sombrero y era el nombre del profesor Lozano. Y allí, ¡puf!, cambió mi vida. Porque el profesor Lozano, allí lo ven cuando estaba más joven, a ver, aquí se apunta esto así, y aquí lo ven más viejito, era un psiquiatra, y yo era especialista en estudios feministas, o sea, como que de nada, ¿no? Pero el profesor Lozano tenía unos resultados, no solamente en un país, pero en todos los países que en aquella época eran de la Unión Soviética. Y a mí me parecía eso tan curioso, como un psiquiatra y una cantante de ópera habían diseñado el sistema educativo para todos esos países y en escuelas públicas. Imagínense eso, un psiquiatra y una cantante de ópera, una combinación de lo que quizás luego conocemos como la neuropedagogía. Siendo de Nueva York, yo ni podía ni pronunciar esas palabras, ¿no? Neuropedagogía. Ni tan siquiera era neurociencia, ni psicología, ni pedagogía, pero la combinación. Y allí, pues entonces, empezamos nuestros estudios. Y Bobby, en California, logró traerlo a los Estados Unidos, y de allí ya empezó a trabajar con su filosofía de Quantum Learning. Y ustedes son muy dichosos aquí porque tienen muchos entrenadores de Quantum Learning. ¿A cuántas personas aquí han tenido la experiencia? There we go. Oh, let's hear it again. ¿A cuántos han tenido la experiencia? No lo sé. Mira, aunque sean poquitos, no son poquitos, son un exponente, ¿no? Porque era como usar todo el aprendizaje del cerebro y interactuarlo con los estudiantes, los docentes, de una forma tan viva que es como electricidad. ¿No? ¿Todo el mundo tiene la mano así levantada? ¿Puede levantar la mano? Esta parte de su mano, piensen que es como la célula que tienen en el cerebro, ¿no? Y estos dedos son esas como antenas que están buscando información. Y cuando estos dos, háganlo ver, es como que le da un poquito de electricidad con las uñas, pero eso a uno se le olvidan las cosas, ¿no? Cuando uno lo aprende así rápidamente, se le olvida. Pero hacer esa conexión
donde esto se pegue y denle la mano a su vecino y díganle, ay, gracias por sentarse al lado mío. ¿Sí? Esa conexión que tienen es porque el sistema límbico está captado. Y en el sistema límbico necesitamos las emociones y necesitamos el arte combinado con la ciencia. Así es que el sistema de Quantum Learning es una forma sistemática de enseñar, donde miramos la atmósfera, el ambiente y también el diseño. Y como el doctor Lozano no se podía comunicar con nosotros porque él estaba apartado, no querían que él tuviera conexión con nosotros en el este, cosas de política, ¿no? The Cold War, ¿verdad? Así es que nosotros teníamos que leer lo que pudiéramos, investigar lo que pudiéramos. En mi caso, todos los artículos que yo leía eran en ruso y húngaro y yugoslavo y checo. Pero de ahí empezamos a hacer experimentos, empezamos a tratar cosas. Y yo logré entonces tener la posibilidad de mandarle al doctor Lozano mis apuntes. Me dieron una dirección postal, un P.O. Box. Y, ¿sabes esos cuadernos blancos y negros que uno llena, verdad? Como de composición se llaman. Así es que yo llenaba esos cuadernos simplemente pensando, ¿qué uno puede hacer para que el estudiante esté más alerta? Y lo apuntaba en el cuaderno y lo mandaba por correo, y lo apuntaba en el cuaderno y lo mandaba por correo. Y poco a poco se convirtió esto en toda mi vida y la vida de Bobby. Nosotros hemos hecho proyectos por todas partes del mundo y formando programas pensando qué es lo que necesitan los estudiantes para poder captar mejor la información. Y con pedacitos de información pequeña que quizás ni entendíamos bien, pero ahí le vamos, ¿no? Vamos a tratarlo. Nos decían, bueno, trata de hacer una clase en Alaska. Y yo, ok, vamos a ver cómo podemos enseñar en un iglú de hielo. O vamos a hacer una clase en Turquía con una agencia de aviación. Yo soy de agencia de aviación, pero sí sé de diseño. ¿Cómo es que podemos captar la atención, esa chispa para nuestros estudiantes, ¿no? Y esta metodología fue creciendo y creciendo a través de los años, cambiando la vida de muchos estudiantes alrededor del mundo. Pero nosotros simplemente en el presente, un día aquí, un día allá, un contrato aquí, un contrato allá. Pero la contestación y la efectividad de lo que estaba pasando empezó a ser palpable, la vanguardia, ¿no? Ustedes están hablando mucho de innovación, pero ¿cómo podemos verlo visualmente? ¿Cómo podemos ver que los docentes están más contentos, que los estudiantes están aprendiendo más? Algo medible. Y entonces comenzaron los retos. El doctor Lozano me decía, ok, eso está muy bien, pero vamos a ver si la próxima vez que nos reunimos tienes datos más concretos, algo de proficiencia. ¿Qué se aprendieron? ¿Pudieron pasar un examen estatal? Aprendiendo con arte, ciencia y música, pueden pasar un examen de llenar las burbujitas. ¿Ustedes tienen esos exámenes aquí? Así de multiple choice, ¿no? Y entonces usted llena A, B o C. Y hay sus estudiantes que cuando se sientan con ese examen, se les olvidó todo, ¿no? Lo sabían todos antes y entonces ahí viene el examen, ¿no? Porque el examen era de forma diferente
lo que ustedes me enseñaron, ¿no? Como agua y vinagre. Pero empezamos entonces a medir cómo ustedes podían hacer más. Y en uno de nuestros proyectos trabajamos en un distrito escolar en Atlanta, donde había 98 escuelas. Y es un distrito donde hay mucha pobreza. Muchos de los niños tienen que venir a la escuela a tomar el desayuno. Es una forma de distinguir si los niños son de cierto nivel socioeconómico. Y en ese nivel hay muchas investigaciones que dicen un niño de pobreza no puede aprender de la misma forma porque tiene muchas necesidades nutritivas, psicológicas, fisiológicas. Así es que en ese distrito, imagínense ustedes, los niños son así y los maestros le dedican toda su energía y sus ideas y su creatividad y luchan y tratan de enseñar a los estudiantes, y ellos también están cansados, ¿no? Porque es mucho trabajo, ¿no? 57,000 estudiantes al año, con muchos problemas. Pero usando esta metodología, pudimos ver que los docentes también, no solamente fijándonos en los estudiantes, pero en ustedes. Ustedes se convirtieron en los estudiantes, como quien dice. Y podíamos ver unos brincos en ustedes cada trimestre. ¿Ven? En menos de un año, todos los docentes que trabajaron en este programa, que fueron 300, nos dieron 3 en cada escuela, pudieron hacer brincos de capacidad profesional. Imagínense, no solamente el estudiante, pero el docente. Así es que si el docente tiene esa producción, eso también le va a salir, ¿dónde? Con sus estudiantes, ¿no? Así es que los estudiantes entonces muestran una superación. A través de esos años, de Bobby en California, internacionalmente, y yo internacionalmente, hemos impactado a 20 millones de maestros y estudiantes. Nuestra meta es más. Nuestra meta es 80 millones para el año 2035. Pero ¿saben? La región donde no he podido venir, aunque soy newyorrican, ha sido al Caribe. Así es que yo estaba tan contenta cuando Sasha y Angela dijeron: oye, mira tu calendario, a ver si tienes tiempo. Y digo, olvídate del calendario, hacemos el tiempo, ¿no? Así que un aplauso para ustedes. Y ustedes tienen la posibilidad de ser los embajadores en este nuevo campo, en esta parte del mundo. Porque esos 32 países han sido en sitios así muy lejanos, como Turkmenistán, en Batu. No es el sitio más divertido de ir, así que no se lo recomiendo. Pero ha habido otros sitios más divertidos, pero sería mejor acá en el Caribe y Latinoamérica, ¿no? Así es que medíamos todo, medíamos absolutamente todo. No solamente cosas blandas, pero también cosas duras, hard skills, ¿no? Como era de proeficiencia. Así es que uniendo todas esas capacidades para que el estudiante sea proficiente en algo y él pueda entonces como reducirse, ¿no? Y mire esos brincos que los estudiantes hacen, que también son en áreas de no solamente pensar innovativamente, pero ser innovador, ¿no? Y pueden ver aquí un ejemplo de cómo brincaron entre la parte azul al principio y luego la parte roja.
Y nosotros hacemos mediciones cada 90 horas. ¿Por qué tanto? Porque es una metodología muy diferente. Y muchas veces las personas que vienen a evaluar dicen, ¿qué es eso? Están tocando música y tienen colores y están hablando, hace mucho ruido allí. ¿Qué están haciendo? Así es que teníamos que medir con la misma regla que una metodología tradicional. Así es que esos son nuestros medimientos. Y entonces, ¿cómo uno podía hacer una escuela? Quizás solamente una escuela, o 18 escuelas, como un pequeño distrito, ¿no? O se podría hacer quizás con 52 escuelas en el sistema de escuela pública en Alaska y tener que el programa dure, ¿no? 5 años, o 76 escuelas en New South Wales, en Australia. ¿Cómo se dice eso? Eduardo lo dijo muy bien. Nueva Gales. Nueva Gales, ok. O con 98 escuelas. Puede ser así como se expande o se contrae. Puede ser en un salón de clase, que fue como comenzó, o puede ser en muchos salones de clase, ¿no? Y eso nos llevó entonces al diseño, porque tantas personas tenían afán de usar esto, pero lo querían usar en diferentes formas. ¿A quién le gusta el café? ¿Y a quién le gusta el té? Ustedes están conmigo. ¿Y alguien tiene una taza favorita en su casa? Yo tengo una, y pregúntale a Moira, que ha viajado conmigo por todas partes, la llevo siempre en mi valija, y allí meto mis bolsitas de té, y cuando se me van los aviones, pues tengo mi propio. Pues esas tacitas son como un diseño de instrucción. Y en esa taza podemos meter cualquier cosa. Pero para tener unos resultados tan grandes, nosotros diseñamos en una espiral. Porque viendo estrategias aisladas les puede dar resultados, pero enseñando en una forma espiral que imita cómo es la naturaleza, les da transformación. Así es que hay como una pausa. Antes habían los primeros coches de turbo. ¿Alguien tuvo uno? Yo tenía uno blanco. Y al principio yo no sabía guiar porque soy de Nueva York y de Boston y allí no hacía falta guiar. Pero cuando llegó a Minnesota, tiene que uno que guiar. Y mi esposo me dijo, ok, tú puedes alcanzar el pedal, muy bien. Y era uno de los primeros coches turbo. Uno ponía el pie en el pedal y era como un momentito que hacía, y iba súper rápido, ¿no? Y yo llegaba a mi trabajo y le decía a mi esposo, ¿tú por qué me dices que me tengo que levantar tan temprano? Yo llego muy rápido. Y él me dice, enséñame a ver, ¿a qué velocidad tú vas? Y yo decía, solamente voy al 2. Me dice, ¿qué es eso del 2? Y le enseño en el odómetro y me dice, eso no es el 2. Tú estás yendo como 80 millas por hora, ¿no? No, más lento por calles pequeñas. Porque esta espiral trascendente existe en la naturaleza. Y eso era uno de los secretos del doctor Lozano, haciendo instrucción cómo uno aprende naturalmente. Las flores están organizadas así, las conchas, el arte, porque es una proporción exacta de ingeniería de 1.61. Y por eso es que todo el mundo lo puede enseñar, porque es como son ustedes. Así crece su cabello, sus huellas digitales, incluso todos sus órganos están organizados así para poder caber en este pequeño lugar. Nosotros somos una espiral y así es que nosotros diseñamos.
Y así con el transcurso del tiempo, tuvimos la dicha de trabajar con las Naciones Unidas en el 1999. Y las Naciones Unidas nos pidió y nos dijo, han ido a tantos lugares y trabajado en tantas escuelas donde solamente hay tierra en el piso o hielo o donde no hay paredes, simplemente estamos afuera debajo de un árbol enseñando. ¿Cómo podríamos fijar, porque sabíamos en el 99 y el año 2000 que hoy iba a llegar el momento en que no sabemos qué enseñarle a nuestros jóvenes? Porque nosotros hoy día no sabemos qué van a hacer ellos cuando sean grandes. Su carrera no existe todavía. Así de rápido está pasando la cosa. Así que, ¿cómo ustedes pueden enseñar algo que no existe? Imposible, ¿no? Podemos enseñarles cómo aprender, eso sí. Y así fue que nos inventamos, viajando por toda Asia, y hicimos un estudio de que si un país cambia, cómo los otros países pueden cambiar, ¿no? Sasha, here we go. La zona de ondas. Ok, la zona de ondas. Como cuando uno tira así, el efecto onda. Cuando uno tira una piedrita en el agua, ¿no? Y sale así las ondas del agua, ¿sí? Pues allí pidieron 2 voluntarios de entre todos los países. Y obviamente los Estados Unidos escondió la mano, Inglaterra se hizo que estaba mirando en un papel, pero Malasia y Singapur, ellos alzaron la mano y dijeron, yo, mi país va a ser el primero en tener una currícula de innovación. Y entonces las Naciones Unidas dijeron, pues vaya ICAO a Malasia a ayudarles a crear una currícula de innovación. ¿Qué hay que incluir? Y claro, como les conté, que yo soy así como media intelectual, ¿verdad? De aquella entonces, cuando tenía 20 años, pues yo pensé, no, todo hay que comprobarlo. Tenemos que ver si hay alguna base y cómo esa base se puede tener en una experiencia y cómo puede tener una perspectiva global y cuál es el impacto. Y así construimos nuestro DNA de innovación, todas las destrezas que necesitan los jóvenes para enfrentar un futuro que no sabemos. Y así ustedes pueden entonces enseñar, que es lo que de verdad les gusta hacer, ¿no? Y no tienen que estar pensando, uy, ¿ahora qué me voy a inventar para este nuevo libro que me han dado que tengo que usar este año escolar? Ustedes tienen eso aquí, ¿no? Que les cambian los libros. A nosotros nos lo cambian cada 2 o 3 años. ¿Y ustedes aquí? ¿También? Eso, saben de lo que estoy hablando entonces, ¿no? Así es que hace falta ese modelo, ¿no? Y así pasaron 30 años y el profesor Lozano entonces fue por fin invitado otra vez a la UNESCO porque iban a por fin decir, esto es un modelo de educación para todos. Pero políticamente todo su trabajo de investigación había desaparecido. Lo habían quemado y destruido. Imagínense trabajar 60 años y tu trabajo así. Así es que él rápidamente dijo, Livian y Buffy tienen trabajo de investigación. Y nosotras sí, tienen más, cabe así en un stick, ¿no? Pero cabe también en una maleta. Así es que pudimos acumular todas nuestras experiencias por todo el mundo, que al principio era quizás como una gotita de agua que cae allá en un monte y luego se formó en una cascada. Y podíamos entonces
demostrar que esta metodología sí funcionaba para todos y diferentes aspectos y diferentes condiciones. Y viendo entonces para nosotros en el aprendizaje acelerado qué significa calidad, para nosotros es este andamiaje, que ustedes empiezan quizás a veces con un poquito, una chispa. Yo creo mucho en que cada día, cada momento, cada 5 minutos que ustedes están en su salón, quizás sean los 5 minutos que hacen la diferencia en sus vidas y sus profesiones y la vida y la profesión de sus alumnos. 5 minutos, 1 minuto, ese momento en que usted le ve los ojos y se les prendió y usted dice, ahí, por fin, saben exactamente lo que yo estaba tratando de enseñar, ¿no? O el momento en que usted se sienta en su escritorio a tomarse una taza de café o té, ¿no? Y de repente los alumnos terminaron su proyecto. Ellos mismos le buscaron la solución, hasta sin preguntarle a usted. Usted pensaba, me voy a tomar la taza de té para ver cómo arranco aquí para salvarme el resto del día, ¿no? La tarde. Ese momento después del almuerzo, donde los alumnos están medios dormidos y usted también, porque comió mofongo, ¿no? Y entonces ahora a terminar la clase. Pero los estudiantes lograron hacer el proyecto con su creatividad y su imaginación. Ese diseño espiral les lleva a aprendizaje muy profundo. Es como decir, así, yendo hacia abajo y hacia arriba. Una espiral trascendente y ascendente, ¿no? Y los prepara para ese salto quantum. Y, en fin, hoy en día no sabemos cuál va a ser ese futuro de nuestros alumnos. Sabemos que en una economía agrícola habían ciertas destrezas que se podían enseñar, ¿no? En Puerto Rico tienen muchos campos de azúcar, ¿no? Y antes era una área muy importante para la economía de Puerto Rico. Y cuando yo fui allí de niña, a los 15 años, a mí me pareció tan interesante ver todas esas olas de la caña de azúcar. Pero eran destrezas que se podían enseñar. Era algo cuantitativo y cualitativo. Usted podía decir, así tenemos que funcionar en esta economía agrícola. Pero ahora, entonces cambió a una economía industrial. Y ahora era cómo trabajar en una factoría, cómo hacer la línea y poner las piezas en su lugar. Ahí también se podía enseñar las piezas que necesitaban nuestros jóvenes para poder trabajar. Y entonces cambió el cuento aún más. Mira, ya va escalando a una economía del conocimiento. Y ahí, mira, ahora sí se está poniendo un poco más complicada la cosa. Al año 2000, año 2005, año 2010. Y hay algunos países que tienen las 4 economías simultáneamente, ¿no? Así es que imagínense, ustedes tienen que preparar a los jóvenes para participar en uno de estos lugares. Pero ahora viene la cosa, que la próxima situación de la economía es una economía quantum. No comiendo mejor, no haciendo mejor o no pensando mejor, pero sabiendo mejor, sabiduría. ¿Alguien tiene una abuela que siempre le daba consejos? Mi abuela era española, una gitana de Granada, y ella siempre tenía como un consejo para todo. Si uno no le salía bien, yo era bailarina cuando era pequeña, y si, le decía, no lo puse bien el pie, no lo puse así. Y ella decía, no te preocupes, y salía con un consejo. Y sonaba muy bien, ¿no? Para mí, todo eso era como unas flores que ella nos daba. Pues mira, ha dado la vuelta otra vez.
Porque en una economía de quantum es sabiduría. Ustedes compartir con sus alumnos no solamente lo que saben de su materia o cómo enseñar, pero compartir con sus alumnos su corazón, ¿no? Y quizás por eso fue que se convirtieron en maestros inicialmente. ¿Quién comenzó a ser un maestro? Porque de verdad quería ayudar a sus alumnos. ¿Quién aquí? ¿Sí? ¿Y quién tropezó con esta profesión? Alguien le dijo, oh, mira, allí hace falta un maestro y tú sabes mucho. Y entonces, al pasar del tiempo, se dio cuenta que año tras año, y aún sigue ahí. ¿Quién ha enseñado un año? ¿Quién ha enseñado 5 años? ¿Quién ha enseñado 10 años? ¿Quién ha sido docente por 15 años? ¿Y quién ha enseñado por 20 años o más? ¿Ah? ¿Y quién conoce a alguien que ha sido maestro toda su vida? Y esa persona solamente ha sido maestro toda su vida por su corazón, ¿no? Porque esa persona sabía que quería compartir con sus estudiantes todos sus mejores deseos para esos jóvenes, ¿no? Y Buckminster Fuller, que fue maestro de Bobby y fue un inventor, decía, una persona puede marcar la diferencia en el mundo. Y de hecho siempre es debido a una persona que todos los cambios en el mundo surgieron. Y yo lo que recomiendo es que ustedes sean esa persona. Así es que ese dedo que ponen así y ustedes apunten así a su vecino al frente, ¿sí? Voltéenlo así. Y recuérdense que usted es el que va a hacer la diferencia en la vida de sus alumnos. Triunfo, ¿eh? Gracias.